Saludos, bienvenidos, bienvenidas una ocasión más a Getafe Central, su canal de noticias de Getafe. En esta ocasión nos acompaña José Ignacio Ortega, profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid y que está llevando a cabo un interesantísimo proyecto llamado Getafe, tu historia me suena. Y como medio de referencia local, pues no podíamos menos que hacernos eco de esta iniciativa y echarle un ratillo con su autor. Hola Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y por el interés del programa. Nada. Gracias a ti por estar aquí, este ratito con nosotros. Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto de Getafe Tu Historia Me Suena? Bueno, pues básicamente, aunque de forma institucionalizada lo estoy haciendo desde hace 2 años, realmente son ya 6 o 7 años los que llevo, por lo tanto antes de la pandemia, realizando talleres en el aula. Yo tengo una formación de historiador y trabajo en la Facultad de Educación, por lo tanto formando a futuros profesores y Formadores. profesoras. Exacto. Entonces, una de las experiencias didácticas que creo más convenientes es el llevar objetos, documentos al aula de primera mano, porque lo que son las fuentes históricas. Ajá. Y entonces mmm, creo que es un primer paso el mostrar que la historia no es algo cerrado y aburrido, que es el libro de texto y ya está, o una proyección en la pizarra o en el PowerPoint, sino que incluso la historia es manipulable, la historia se puede leer, se puede aprender, hasta Ujú. es divertida, ¿no? Entonces ese Incluso, es, ¿no? O exactamente, sea, ese es el origen de ujú. la actividad. Y te pusiste manos a la obra de a ver cómo podemos hacer la historia de Getafe más atrayente o más Eh, accesible o cómo sería un Sí, poco... sí, a ver, la idea de quiénes son los destinatarios. Pues el taller tiene dos vías. Vía de primaria, y he Ujú. hecho talleres con quinto y sexto de primaria, y luego secundaria. Quizás en Ajá. secundaria están un poquito mejor formados o preparados o han visto algo, conocen su municipio. Entonces, la idea es un poquito dar a conocer, pensar siempre que el profesor de ciencias sociales o de historia tiene que conectar la realidad del presente con el pasado. Y entonces nos tenemos que preguntar. Entonces, un buen profesor de ciencias sociales tiene que hacer preguntas a los Ujú. documentos, a los edificios, a los objetos, el por qué esto está aquí, desde cuándo está aquí, quién lo construyó, por qué fue importante. ¿Un edificio ha tenido la misma función a lo largo del tiempo o ha ido variando? Sí, que aquí en Eh, Getafe tenemos ejemplos además exactamente. notorios, ¿no? Con respecto a eso último que acaba de decir, por ejemplo. Exactamente, claro, tenemos todos la idea, bueno, pues monumentos importantes del patrimonio de Getafe, pues nos vamos todos a la catedral, ¿no? Pero que siempre ha tenido una función religiosa, pero si nos vamos al teatro, el actual teatro Federico García Lorca, pues se fue la antigua fábrica de harinas, ¿no? Eso ya nos hablan Efectivamente. de un Getafe industrial. O el tema del ferrocarril, ¿no? Pues cuando fue el primer ferrocarril que pasaba por Getafe, o la actual biblioteca Ricardo de la Vega, que fue cárcel, ¿no? Judicial. O la propia universidad, claro, el ejemplo de la Justo. universidad, que era Que campo, eran los cuarteles. los cuarteles de artillería, ¿verdad? Y Ujú. entonces, entroncando con lo que es visible hoy día, y explicar por qué fue importante y qué personas vivieron allí, a qué se dedicaban y Ujú. demás, pues es una iniciativa que al alumno le atrapa. O sea, porque ya le estás contando algo cercano a él, ya Ya no no le son... suena tan lejano, no le suena tan extraño, ¿no? Exactamente. Entonces esa es otra de la motivación que aporta este tipo de talleres, porque le estamos hablando de personas que vivieron en Getafe hace 50, 500 años o incluso en la prehistoria. Claro. Y entonces es un acicate eso sin duda para el alumno, para su Ujú. atención. ¿Y esto lo vas haciendo por varios institutos o centros educativos, en plan gira, o cómo Sí, sí. Es de te World, solicitan? ¿Cómo puede un centro solicitar eso tu es presencia? de World Tour. Bueno, Hmm. hasta el año pasado era a través de la web de educación, de la Ujú. Concejalía de Educación, que todos los años hace una guía de actividades que los centros pueden solicitar, y ahí tenían mis datos. Bueno, este año no se renovaron esos datos, y entonces yo me ocupé de mandar un correo a las direcciones y jefaturas de estudio de los institutos, y bueno, han respondido a mi correo personal, pues con
desde febrero hasta mayo, la disponibilidad que tengo y a través de ese contacto, pues bueno, dependiendo si tienen 2, 3, 4, 5 cursos, porque va destinado estos talleres fundamentalmente a la secundaria, ¿no? Entonces van a ser un primero, un segundo de la ESO, los destinatarios. Y de hecho ya empezamos la primera semana de marzo ya, pues tengo apalabrados 4 centros. O sea que no voy a ir un solo día porque como, bueno, hay institutos de línea 6 o línea 7, se supone No, claro. que hay 6 A primeros. poco que quieras que se enteren unos poquitos, tienes que ir varias veces. Vale. Entonces esa es un poco la vía de contacto y bueno, pues normalmente son el tutor o el jefe de estudios quienes contactan conmigo y nada, algunos me piden que lo haga en inglés, les digo que no. Ostras. Ya No, encima en bilingüe. no, claro, dice, no, es que nosotros somos un instituto bilingüe y aquí pues la Social Science imparte en inglés. Digo, bueno, no, pero a tanto no Pues llego. cada uno según sus posibilidades, Exacto. como decía. Y bueno, y efectivamente, a ver, por inglés no, pero sí que veo, por ejemplo, el apartado gráfico de la unidad didáctica está súper trabajado, súper cuidado y además, claro, ahora me dices tú que estás estudiando ciencias de la formación y de la educación, como el poder didáctico de la imagen. O sea, Sin duda, sin duda. que efectivamente se nota que aquí se está teniendo en cuenta. Háblanos un poquito más de este aspecto, porfa. Sí, a ver, tenía yo clarísimo el tipo de formato que quería. A ver, salvando las distancias, ¿puede ser semejante a un libro de texto? Sí, pero no tiene actividades. Por lo tanto, por aquí ya vamos ganando algo. Mm, Entonces, la imagen, como dices tú, es fundamental para la enseñanza didáctica porque una imagen está recreando pues, un posible vestido, unos posibles oficios, unas posibles profesiones, un edificio que no existe pero existió. Entonces, a través de la imagen, porque dices, bueno, si hay fotografía actual, pues con eso nos vale, pero para irnos a civilizaciones del pasado, claro. y Getafe, obviamente, pues tiene un pasado, no tiene un pasado romano, pero sí tiene un pasado árabe y cristiano medieval, o en la época moderna, tuvo su modesta importancia, y sobre todo pues con la industrialización, ¿no? Y ya si nos vamos a épocas más cercanas, pues obviamente la importancia de la aviación, de la base aérea, de construcciones aeronáuticas, la industrialización de los años 50, la expansión urbana, la universidad, el hospital, etcétera, etcétera. Entonces se nos ocurrió la idea porque la ilustración la hace mi hermano, que Anda. es diseñador gráfico y desde que era Ujú, pequeñito, desde la EGB, pues siempre le ha gustado todo el tema este del dibujo, ha ganado premios y tal, y digo, está bueno, bien. pues que mejor que todo quede en Se casa. nota, se nota, ¿eh? Getafense de pro, también vive en Getafe, ha crecido y vivido en Getafe como yo, y entonces, sin duda, la imagen tiene que acompañar el texto para ilustrarlo y precisamente porque ofrece detalles que el texto, aunque sean fuentes primarias, sean documentos de archivo, que utilizamos documentos de archivo, Mm, para decir, la historia de Getafe no ha salido de un libro de dos, sino que es los archivos, que es donde se custodia el conocimiento histórico del pasado. Bueno, pues hay muchísimos datos sobre personajes, personas, hombres y mujeres y niños de carne y hueso que en algún momento de su existencia pues fueron habitantes de Getafe. ajá, Y eso queremos plasmarlo, pues ¿cómo? Pues a través de dibujando un carnicero o dibujando una partera una persona relacionada con el ferrocarril, con la aviación, personajes, digamos, de la calle, no claro. tanto reyes, reinas y artistas y No grandes. personajes históricos, ¿no? Por así Exactamente. decirlo, hay entre todas las comillas, porque claro, realmente No, personajes históricos, tan históricos o sin casi duda. más. Sin duda, tengo una anécdota con los alumnos aquí del grado de magisterio de primaria cuando eh, invitamos a una profesora a hablar de la perspectiva de género y de las mujeres, la importancia de la enseñanza de la historia y de las mujeres. Mm, Y ella pregunta, dice, bueno, ¿tú te consideras un personaje histórico? Y dicen los alumnos, no, yo no soy importante. No, pues es el primer error. Por supuesto, es la historia con minúsculas. Y de hecho, uno de los talleres que realizamos, el que voy a hacer un poco de spoiler, ah, bien. para el de segundo de la ESO, se trata de un documento de archivo que es simplemente un listado, y es un listado de nombres y apellidos. Y con un simple listado de nombres y apellidos puedes hacer auténticas virguerías con el alumnado, porque se trata de meterles en la disposición de hacer preguntas al documento. Y yo les digo, venga,
sois Tadeo Jones o Indiana Jones, si los conocéis. ¿Qué hacía un arqueólogo, no? Pues encuentra vestigios del pasado, bien, pero esos vestigios, esos documentos, esas fuentes no nos dan información si no las interrogamos. Entonces, con un documento, con un listado de nombres y apellidos, pues empezamos. ¿Quiénes eran? ¿De dónde son? ¿Cuándo? ¿De acuerdo? Y es un listado, es un censo de Getafe Sí, de hace ajá. 500 años y por ahí pues vamos Sí, a lo investigando mejor te encuentras algún apellido y todo que le suena a la gente de la actualidad. totalmente, claro que Porque sí, claro. efectivamente Getafe además se cuenta con unas líneas familiares reconocibles a lo largo de la historia. Sí, sí, que nos llevaría al callejero de Getafe, por ejemplo, el apellido Pingarrón estaba ya en Ya los por apellidos. entonces, Estamos hablando del siglo XV, que es el final de la Edad fíjate. Media, y luego el tema de los apellidos da muchísimo juego, también porque ofrece tanto competencias lingüísticas Ujú. como competencias sociales e históricas. Entonces, el averiguar que un posible antepasado mío llevaba el mismo apellido que yo y nos vamos a los apellidos más comunes que aparecen en ese documento. Una de las actividades que hacemos con el taller es, bueno, ¿qué significaba un apellido acabado en EZ? Ah, bueno, claro. Que probablemente los de secundaria ya lo saben, pero los de primaria, Mariano. pues a lo mejor no lo han estudiado todavía. Entonces dice, Ujú. anda, dice González, hijo de Gonzalo. Pérez, hijo de Pedro, ¿no? Etcétera. Y luego reflexionamos. Esto se trata de hacerle preguntas al documento, nos va dando respuestas y luego reflexionamos. ¿Quiénes estaban ahí en ese documento? ¿Estaban todos los habitantes de Getafe o solo unos pocos? Porque resulta que era un censo de lo que se llamaba censo de pecheros. Pechero en castellano antiguo significaba que pechaba, que pagaba. Entonces, Claro, había vaya. algunos que pagaban y otros que no. Y esto te lo llevas ya al presente. A ver, Claro. vuestras Ujú. familias, Sí, vuestros sí. padres, ¿pagan impuestos? ¿Qué son los impuestos? Sí, pues no tengo ni idea. En fin, ¿no? Toda la Pues sí, disparidad sí. de situaciones. Y de eso se trata, de ir vinculando y enganchando a los chicos. Pues un poco en esa idea de, pues eso, de vincular, de enganchar y tal, y sobre todo a través de la imagen, yo muchas veces he pensado si, joder, estaría bonito un cómic, algo para ya directamente contar la historia a través de cómic. No sé si, en plan como salió hace tiempo, que era la historia de España en cómic, pero a lo mejor unos protagonistas, no sé, un Asterix, un Tintín o algo Sí. así. ¿Cuál crees que sería la época, digamos, más entretenida o más idónea para poder hacer alguna cosa así? Que Getafe tuviese o especial ebullición o cosas que contar. Hombre, ebullición y movimientos sociales y protagonistas, no habría que irse muy lejos, porque el siglo XX fue muy convulso con la industrialización, Ujú. el tema de la transición, incluso durante el franquismo hubo cierta movilización sindical, pero luego sobre todo en la transición, porque bueno, a nadie se le escapa que Getafe es una ciudad industrial, básicamente, aunque ahora prima lo residencial, ¿no? Sí, sí. El crecimiento de Getafe se basa en la atracción de provincias limítrofes de Madrid, ¿no? Ese éxodo rural de nuestros padres, nuestros abuelos, pues que desde Castilla, Extremadura, Andalucía vinieron a Getafe en busca de un trabajo, ¿no? Ese es el origen del Getafe Sí, sí. actual. Entonces, a mí es Efectivamente. quizás la época en la que más datos y más personajes podríamos dar, pero si nos vamos a una historia moderna, hay una obra literaria de Lope de Vega que es La villana de Getafe, que se sigue Cierto. realizando en la actualidad, Cada año aquí se realiza a través se de, sigue bueno, representando. de varias asociaciones y de Exacto. voluntarios y demás. Es un Claro, proyecto muy bonito. entonces realmente, bueno, y, me ha encantado la idea que me has dado de realizar un cómic con un personaje que apareciera en todas estas etapas, pues como era aquello de Eras una vez la vida o Eras una Justo. vez un hombre, Sí, algo así. veíamos algo así. De hecho, te voy a contar que el origen de esta idea de la historia de Getafe nace de un cómic real del año Ujú. 83 que hizo la archivera del archivo del ayuntamiento, se llamaba Isabel Seco, y eso lo he Ajá. guardado yo en la memoria, porque era un cómic muy sencillito, con mucha viñeta y muy poquito texto. Vale, es cierto, no era un cómic al uso con bocadillos y viñetas, ¿no? A lo mejor me veo un libro ilustrado, a lo mejor, un libro de Sí, ilustraciones. eso es. Y eso lo tenían las bibliotecas y lo repartían por los Anda. colegios. Yo estudié en el Colegio San Isidro, yo de pequeño viví en San Isidro,
Y eso lo guardo como un recuerdo de mi infancia y han pasado los años, las décadas, me han salido canas y Y fíjate, y lo hemos recuperado en parte. Entonces ese espíritu de cómic estaría genial poder trasladarlo efectivamente a lo largo de las 4 o 5 grandes etapas de la historia. Pero insisto, o sea, la edad moderna, el siglo XVIII, con el tema del colegio, de los escolapios, y llevarlo al siglo XX, sería sí, fabuloso. hay por unos cuantos volúmenes. Unos cuantos tomos, efectivamente. Sí, sí. Bueno, y saliendo yo un poquito fuera de los márgenes, de las paredes de los centros educativos y demás, Ujú. salimos a la calle, cualquier persona que pase por ahí le preguntamos, ¿cuál crees realmente que es el grado de conocimiento que tiene Getafe de su propia historia como municipio? Pues esa es la gran contradicción, ¿no? Que siendo un municipio con una larga historia, un largo y un gran patrimonio, se nos tildó de ciudad dormitorio a la par. No quiero buscarme enemigos en Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Pobrecito. No nos o metamos que ya me Leganés, tiene su historia. que además compartimos el Metro Sur, ¿verdad? Claro. Pero Getafe tiene un plus de, además, como partido judicial, que era, tiene una importancia histórica un poquito mayor que estos municipios, aunque ya existían, ¿eh? En la Edad Media también ya existían. Getafe incluido era una aldea de la jurisdicción de Madrid, de 500, 1000, 1500 habitantes, y todos se dedicaban a la agricultura y hasta que llegó el boom industrial al que me he referido hace un momento. Pero si salimos con una encuesta a preguntarles, bueno, ¿y el origen de Getafe? ¿Y quiénes fueron los primeros habitantes de Getafe? Y en el Paleolítico hubo gente por aquí, claro, porque Getafe no es solo la villa, la ciudad, hay que irnos Ah, al término municipal, que tenemos el río Manzanares efectivamente, allá al lado. allí, al lado y está Perales del Río, y es muy Que mucha importante. gente ni siquiera sabe, bueno, a lo mejor ahora un poquito más con todo esto de Getafe Río y demás, Exacto, pero yo creo que hasta hace bien poco, si tú le preguntabas a, Getafe, que a alguien si Getafe tenía río, claro, te miraba la cara y se reía, claro. claro, esos confines son muy interesantes desde el punto de vista de la historia. ¿Por qué? Porque allí hay un yacimiento romano, que es la Torrecilla, Uh que es -huh, una villa romana al lado del río, que uh -huh. afortunadamente ahora parece que se está gestionando la categoría de bien de interés cultural. Cultural. Uh -huh. Y en torno a Getafe Río, a la reconsideración ambiental del Manzanares, rutas de senderismo y este yacimiento arqueológico romano, pues por ahí se puede configurar algo interesante para que todos los getafenses y las getafensas, vamos, conozcan esos orígenes, porque lo que es la fundación de Getafe, el propio nombre nos lleva al Andalus, ¿no? Es Claro. de origen árabe, aunque su desarrollo obviamente es cristiano. Pero sí me atrevería a decir que poco más allá del siglo XX conocerán nuestros convecinos y convecinas de esa emigración de eso de Extremadura, de Andalucía, de los años Sí. 50, Poco más 60, que lo que les en cuenta a los mayores. hasta la actualidad, exacto. Uh -huh. Y ahí entra en juego otro factor que es muy importante, que lo acabas de apuntar tú, que es la voz de los mayores, eso, que son las fuentes orales. Entonces, se puede llevar a los colegios otros talleres paralelos a que es buscar información, que los chavales busquen información en la generación de sus padres, de sus abuelos, de dónde vivían, cómo llegaron a Getafe, en qué condiciones, si tenían 600, si se iban al cine, cómo se divertían, y lo comparen con la actualidad y Claro. vean pues, los pros y los contras, ¿no? Entonces, en esa comparación histórica también se aprende muchísimo y creo que es una asignatura pendiente para llevar al aula. Sí, 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 desde luego. Bueno, pues yo me lo he pasado muy bien, la verdad que seguiría charlando un buen rato. Pero vamos, no sé si te has dejado alguna cosita en el tintero o alguna cosilla más que nos quieras Bueno, señalar. por seguir incidiendo en la importancia de la perspectiva de género en la actualidad, ¿no? El protagonismo de las mujeres en la historia, porque siempre el problema de la historia es que hay que ir derribando clichés. Bueno, es que Claro. las mujeres no fueron importantes, o los campesinos, o tal, o los que no sabían leer y Que escribir. no se les ha dado importancia, a lo mejor. Correcto, correcto, ese es el matiz, ese es el matiz. Entonces, en este documento que analizamos, en el que aparecen aproximadamente 700, casi 800 nombres de Ajá. vecinos y vecinas, De los que de, pagaban, ¿no? Esto que de los que hablábamos antes, pagaban, ¿no? no eran de los privilegiados, eso es, solo hay 8 nombres de mujeres.
Y entonces eso ya nos lleva a una reflexión. Pero bueno, esas 8 mujeres nos dan mucha información. Eso significa que algunas de ellas ya heredaban las deudas Ah, del marido finado, porque normalmente eran viudas. Entonces aparece el nombre porque eran viudas de hecho aparece así en la documentación. Eh, como es Leonor, viuda de Alonso Delgado, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso, pues, insisto, nos tiene que hacer reflexionar a una sociedad del siglo XXI de que la historia no es solo enseñar cosas del pasado, sino también una enseñanza en valores ajá. hacia la igualdad, valores democráticos, que creo que es el deber de todo docente más allá de su especialidad, ¿no? Entonces, eso es lo que quería remarcar para finalizar. Pues muchísimas gracias, Nacho, por haber estado aquí con nosotros. Si nos dejas el enlace para que la gente te pueda seguir pidiendo que vayas a su centro de estudios con Claro, ese por tour supuesto. que vas a seguir, lo pondremos aquí en la descripción. Y por lo demás, hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No olvidéis suscribiros, daros al like y nos vemos en otra ocasión aquí en Getafe Central. Adiós. Adiós.